está con nosotros Sergio Moure. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Pues no tan bien como tú, porque has tenido una semana bastante intensa de emociones. Sí. Vamos a ir por partes, porque creo que hay mucho que hablar y mucho que agradecer. Mm. Vamos a empezar por Clanes, que se une a esa larga lista de producciones de Netflix, ya sea como Narcos, Griselda, Fariña o Zark, que hablan Ujú. sobre el narcotráfico. ¿Qué es lo que le hace a Clanes diferente? Yo creo que tiene un planteamiento que se aleja un poco de lo habitual. Me refiero a un planteamiento visual, por ejemplo, un planteamiento de lo que es el entorno en el que se mueven los protagonistas, porque vamos a ver, Tamar Novas, los personajes de Tamar y de Clara, pues son claramente los protagonistas, pero después hay, como dice el propio nombre de la serie, hay clanes, hay familias, hay un entorno que propicia ese tipo de actividad, ¿no? Como es el narcotráfico en este caso. Y lo que creo que tiene interesante Clanes es la naturalidad. Me refiero que no es una situación forzada lo que está ocurriendo allí. Yo creo que el director Roger quiso hacer un tratamiento muy naturalista, ¿no? De lo que ocurría, de que son personas de carne y hueso, ¿no? No son villanos como pueden ser de Marvel, ¿no? Que sea. Sí. Me refiero a son personas que viven entre nosotros, que se dedican a esa actividad, ¿no? Que yo no, obviamente no justifico, pero me refiero que bueno, que tienen sus características, su forma de trabajar y de vivir. Y yo creo que el Clanes lo expresa muy bien, ¿no? Lo transmite muy bien, esa naturalidad, ¿no? La serie Mm. habla de venganza también, de ese amor prohibido que ya propuso en su día Romeo y Julieta. ¿Has llegado a verla como espectador? Aún no he tenido tiempo de verla como espectador porque cuando trabajas durante tanto tiempo, como en mi caso ahora, con la banda sonora, durante tantos meses, eh, bueno, me ocurre igual con las películas o con otras series cuando las termino, ¿no? Necesito después un tiempo, ¿no? Sí. De visualización, de verla, pues claro, son secuencias que tienes que musicar y las ves cientos y miles de veces y obviamente la objetividad la pierdes, ¿no? La pierdes también como espectador, me refiero, ¿no? Estás centrado en componer y que funcione bien la música y después creo que tiene que pasar un tiempo hasta que puedes sentarte, ¿no? Con cierta perspectiva, ver tu trabajo y escuchar, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Eso le pasa a cualquiera que haya trabajado en su propia serie, que al final, de tanto estar repitiendo, como tú dices, luego Mm. cuesta ver a un espectador, ves cosas que a lo mejor un espectador no se da cuenta y no es tu primera vez en Netflix, plataforma donde cada vez apuesta más por ese aspecto cinematográfico, aunque se trate de series. Es una delicia visual, además, todas estas plataformas juegan a ser Dios y también de cara a la competencia. ¿Cómo has notado ese cambio de las plataformas de las series a la hora de ser creadas con esta llegada de las plataformas y la competencia de la que hablamos? Sí, hombre, realmente yo la sensación que tengo es que estoy haciendo cine, aunque sean series, bueno, apartando un poco, es el tema también que he hecho para Netflix, apartando el tema de True Crimes, que sí que es otro apartado, otra forma de trabajar, ¿no? Sí. Pero tanto en Infiesto, por ejemplo, como en Clanes ahora, las expectativas técnicas y creativas, vamos, yo lo enfoco como todos estos años que venía haciendo cine, series, también o televisión, pero los requerimientos técnicos, por ejemplo, el tema de Dolby Atmos, de 5.1, pero estás trabajando muchas veces con orquestas, como en Infiesto, con orquestas sinfónicas o en este caso con electrónica o con acústica, pero me refiero que los requerimientos son iguales o superiores. Me refiero que antes cuando empezábamos a hacer cine, cuando comencé yo a hacer cine hace 20 años con Inconscientes, con Oristrel, pues ni lo olvidamos ni nada. Me refiero que hacíamos un 5.1, lo hacíamos
era como más, a lo mejor más artesanal, pero me refiero que ahora esos requerimientos que te piden las plataformas tienes que estar preparado también para afrontarlas. Me refiero que como compositor también tienes que tener conocimientos técnicos. Es decir, si tú quieres decirle a un técnico o a un ingeniero de sonido cómo quieres que se coloque tu banda sonora, en qué planos, en qué perspectivas, ¿verdad? Pues tienes que tenerlo claro, ¿no? Tienes que tener conocimientos de ecualizadores y de compresores, y me refiero, tienes que saber un poquito más un poco más allá, ¿no? De lo que es estrictamente la composición musical, ¿no? Ojalá hubiera cines, salas de cine que pusieran series enteras, no solamente el capítulo de estreno, el día de la premier, porque lo que tú dices, se hace cine, pero no solo visual, sino también en la parte, esa parte envolvente del sonido que se disfruta en una sala de cine. Hablaba el otro día con uno de los actores, con uno gallego, que me contó que Clanes había sido un punto de inflexión en su vida. ¿Qué ha significado Clanes para ti? Pues sí, lo cierto es que es la primera serie que hago para la plataforma, la primera serie de ficción. Así como he hecho eso, ¿Dónde está Marta? Y Baraja, la firma del asesino, que son dos True Crimes, no series también de 4 capítulos para Netflix, pero esta es la primera serie que hago para Netflix de ficción. Y lo que he de decir es que me sentí muy libre a la hora de crear, de componer. Roger y también los productores me dieron mucha libertad. Y lo que sí que sí que es cierto que mi forma de trabajar es un poco con bisturí, es decir, me refiero que yo un poco tengo la premisa, ¿no? De que la música tiene que aportar, tiene que estar para algo, tiene que estar, como siempre digo, tiene que estar razonada, ¿no? Tiene que estar cumpliendo una función, igual que cumple una función, pues según qué personaje o según qué decorado o según qué secuencia. Pues la música igual, la música tiene que estar jugando siempre en paralelo a lo que está sucediendo, aportando, explicando, aportando emoción también, aportando ritmo. Yo pienso mucho cuando hago una banda sonora que sobre todo mi premisa es que la música sume, es decir, que sume a esto. Entonces, yo también reconozco que soy un apasionado del cine, es decir, cuando empecé a dedicarme a esto, que casi me gustaba igual, ¿no? Lo que es el cine, la dirección, que la música, ¿no? Sí, Pero claro, conseguir unificar las dos cosas, pues realmente fue un sueño cumplido, ¿no? Porque mis padres eran muy cinéfilos y muy melómanos y me transmitieron esto, ¿no? Desde muy niño. Entonces, para mí, lo que sí creo que es importante es que aunque ya he hecho muchas cosas para cine y para tele, creo que mantener la ilusión en cada proyecto es importante. Y con Clanes me pasa igual, con Clanes estoy como un niño sí. chico, un niño pequeño, emocionadísimo porque veo además que todo ha sido muy cuidado. Me gusta mucho también trabajar en una producción donde ves que todos los departamentos, cada uno hace su trabajo de una manera excepcional y yo en Clanes me he sentido muy arropado y muy apoyado. Me refiero que ponerle música o a esas interpretaciones y esos montajes que tiene también, ese montaje que tiene Clanes y esa fotografía, que es Sí. maravillosa también, pues ha sido una gozada, un premio totalmente. ¿Llegaste a estar en el rodaje? No, no llega hasta ahí, es raro, ¿eh? Porque suelo estar siempre, yo cuando firmo contratos de composición en producciones que hago, yo siempre digo que yo trabajo, siempre suelo trabajar desde el guión, me gusta leerme el guión y pensar, imaginarme músicas que podrían ir, ¿no? Hacer temas inspiracionales sobre ese guión, me gusta hacer notas, ¿no? Me gusta entrar siempre antes en preproducción, ¿no? Y me gusta mucho ir al rodaje, ¿no? Porque tomo notas y también percibo, hombre, lo que pasa también es verdad que con Clares no tuve ocasión de ir al rodaje, porque tenía otras cosas también aparte que estaba haciendo, pero sí que es cierto que también los lugares donde discurre la acción de Clanes, que también muchas veces me da mucha información, los conozco muy bien, ¿no? Cambados y Malpica también, es decir, son localizaciones gallegas que las conozco muy bien y vamos, que empaparme de ese ambiente, en este caso, ese ambiente atlántico y gallego no me ha hecho falta porque ya es donde estoy, donde vivo, ¿no? Porque jugabas en casa. Solamente jugamos en casa. Sí, sí, sí.
Claro, te iba a preguntar justo eso, si te permites estar en más de un proyecto o preferías centrarte en uno solo, pero hay veces que es imposible centrarse en uno y hay que estar como a los dos, pero ¿cómo llevas eso? Pues, como decía hace poquito en una entrevista, decía un ingeniero con el que trabajé muchos años, que era José Binader, me decía, oye, los músicos de cine o de audiovisual no dormís o porque tenéis trabajo o porque no lo tenéis, ¿no? Es decir, que eh, no puedes escoger que los trabajos se te vayan acumulando uno después de otro. Y sí que es cierto que hay épocas donde se acumulan proyectos, hay épocas donde hay pocos proyectos o ninguno. Entonces, obviamente, cuando hay proyectos hay que cogerlos y buscarte un poco la vida para irlos, ¿no? Y en este caso sí, en este caso de Clanes, hombre, yo reconozco que ahora estoy en una época muy interesante porque, bueno, hay por eso, por todas las plataformas con las que he trabajado, bueno, aparte de Netflix, con Prime Video y con otras, pues creo que se está creando una industria que a lo mejor en España es una industria, me refiero, que no se sustentaba. Los profesionales que nos dedicamos a esto, los pobres autónomos, como digo yo, Sí. que nos dedicamos a esto, ¿no? Y que dependemos de que haya un volumen de trabajo constante o que se vaya manteniendo, ¿no? Pues yo estoy agradecido por eso, porque los estándares son altos y bueno, y ahora me encuentro en una época de mi carrera que ya llevo un bagaje de más de 25 años y me encuentro muy cómodo trabajando con eso, con diferentes productoras, con plataformas. La verdad es que es una época dulce en este momento. Claro, porque hablamos de cuando tienes mucho trabajo, hablamos de cuando hay rachas de poco trabajo, pero ¿qué pasa cuando uno tiene uno de esos días en los que no se siente creativo? ¿Se intenta avanzar, se toma un descanso? Porque eso pasa mucho, pero se habla poco. Sí, no, lo que no tiene este trabajo es que tienes fechas de entrega y fechas, ¿no? Que entonces la creatividad o la inspiración la tienes que buscar más que, bueno, la tienes que encontrar más que buscar. Es decir, eh, tienes que poner a trabajar hombre, yo también tengo la suerte de que yo soy un compositor muy visual, es decir, a mí las imágenes y las historias me inspiran mucho, ¿no? Es decir, no me ha pasado casi nunca, no creo que no me ha pasado nunca, ver una imagen de un montaje o de un proyecto que diga, "Bah, esto no me inspira nada", lo que sea, no, siempre, entonces, sí que es cierto que es eso, cuando yo empiezo a ver las imágenes o un primer montaje, un copión o lo que sea, pues la música me suele venir, ¿no? a la cabeza, ¿no? Por eso digo, porque soy muy cinéfilo y es verdad que como ahora hablaremos, cuando compongo, por ejemplo, obras de concierto que no tienen Sí. que ver con audiovisual, pues también me vienen imágenes a la cabeza. Si no hay imágenes, me las imagino yo. Me refiero que, bueno, que mi forma de trabajar es muy, muy de esa manera. Lo bonito también de esta profesión es que, aunque alguien que se dedica a otra cosa quiere despejarse, intenta no tocar algo de su propia profesión, pero lo bonito del cine, lo bonito de las series, es que también sirve para desconectar. ¿Qué película te hace a ti sentirte libre? Pues, ¿qué película? Yo creo que hombre, la razón por la que estoy dedicándome a esto es Morricone, por ejemplo, ¿no? Sí, Morricone y Sergio Leone, ese tándem, ¿no? Yo reconozco que muchos compositores de mi generación que tienen a Spielberg y John Williams, a mí John Williams me gusta mucho, reconozco que es un fuera de serie, ¿no? sí, Pero yo creo que el compositor cinematográfico que me tocó a mí la fibra y que me dijo, mira, me cogió de esos platos y dijo, dedícate a esto, fue Morricone cuando vi la película aquella de Hasta que llegó su hora con Sergio Leone, ¿no? Dirigida con Henry Fonda sí, y, y dije, bueno, yo como tuve como la llamada de la selva, dije, me tienes que dedicarte a esto porque la verdad es que me sobrecogió sobre todo el poder, ¿no? El poder que tiene la banda sonora en una película. Es decir, realmente, cuando haces pruebas, por ejemplo, trabajando y incluso haces, ¿no? Como cuando tienes la barba y te vas, a ver cómo me queda la patilla. Pues yo te digo, a veces pruebas cosas así un poco pintorescas o un poco simplemente para probar cómo queda, ¿no? Y te das cuenta cómo te puede llevar de un lado a otro una película, totalmente. una banda sonora, ¿no? Tiene un poder terrible, es decir, y no porque tenga más orquestación o porque traigas una sinfónica con 22 violines, ¿no? Me refiero que a lo mejor le pones un cello, un solo de cello o un solo de lo que sea y la película te la lleva, te la hace
te da bandazos a donde quieras, te lo puedes llevar. Entonces, siempre me ha atraído el poder que tiene la música, que está en tus Sí. manos, obviamente. Tienes que utilizarlo como he sido yo, con coherencia y con respeto, porque, claro, tienes mucha responsabilidad, creo yo. A mí lo que me pasa es que cuando termina el año y te sale el mensajito de Spotify de cuáles son tus artistas más escuchados, siempre me salen bandas sonoras. Ajá. Bandas sonoras de películas que haya visto y a lo mejor solamente me ha gustado la banda sonora o me ha gustado tanto que la quiero volver a vivir. Yo vivo con el Spotify puesto todo el rato escuchando bandas sonoras, pero por lo que te digo, porque no es solamente una parte de la película, sino que es el protagonista. Ujú. Me quedé con ganas, no sé si fue en abril que vino Hans Zimmer a Madrid, no sé si estuvo también en Barcelona, que hizo pues un pedazo de concierto con la banda sonora en directo, recreando escenas de películas. Y no sé si tú lo viste o si has vivido una experiencia similar. Como espectador me refiero. Sí, sí, sí. No, Hans Zimmer no. A quien vi fue a eso. A mi amado Morricone lo vi en la Arena de Verona una vez con la Sinfónica de Roma y con el Faro de Roma. Más por curiosidad, por casualidad, pues estábamos allí, mi mujer y yo de vacaciones y vimos ahí anunciado hoy Morricone en la Arena. Y yo casi me vuelvo loco, dijo, como me quede siguiente. Y lo disfruté mucho, ¿no? Y pues, claro, obviamente Hans Zimmer es un mago en esto, tío. Sí, Hans Zimmer puede tener tiene detractores, obviamente, a lo mejor en los más clásicos, ¿no? Por ejemplo, porque es un músico que viene mucho de la producción y de la electrónica, ¿no? Por sí, ejemplo, no es, diríamos, el típico orquestador clásico como era Morricone o como era Williams, que cogía una partitura y sin piano pues, empezaba a hacer toda la orquestación, ¿no? Esos compositores como era Dmitri Tiomkin antes o Max Steiner, ¿no? La época de oro de Hollywood, ¿no? Que eran músicos que venían del mundo sinfónico, es decir, vienen sí, de ese ámbito de la música sinfónica europea que llegaron a Estados Unidos y se asentaron allí, ¿no? Hans Zimmer es un poco más contemporáneo porque claro, viene del mundo de la producción, viene del mundo de la composición electrónica, y la verdad es que es impresionante los conocimientos que tiene y cómo los aplica. Además, creo yo que es un gran innovador, ¿no? Cada banda sonora yo a veces alucino, por ejemplo, una que escuché de Spider-Man que hizo una música de no sé qué parte de Spider-Man, era que ya me pierdo en eso sí, o utilizando las voces con un vocoder, ¿no? Experimenta y hace cosas interesantísimas. Y Dune ahora también. Me refiero una pasada. que es interesantísimo lo que hace Hans Zimmer y yo creo que hoy en día es un poco el ejemplo a seguir. Sobre todo también cuando yo a veces doy clases en másters de composición ¿no? Pues también le digo eso, que lo que creo que también tiene Hans Zimmer es que tiene su sello propio, ¿no? Sí, Hans Zimmer suena Hans Zimmer, ¿no? Entonces ya siempre digo a los alumnos cuando doy esas clases que todo compositor tiene la mejor versión de sí mismo, ¿no? Lo bueno que tenemos los artistas, creo, o los compositores, es que cada uno es individual. Es decir, yo, como digo yo efectivamente. siempre, yo quiero ser el mejor Sergio Moure del mundo porque habrá otro compositor al lado que obviamente que hace esa. Entonces, esa pluralidad y esa singularidad que tiene cada uno, cada artista, es irrepetible. Entonces, a mí me molesta mucho esa necesidad que a veces tienen las productoras o tienen las grandes, ¿no? Las grandes multinacionales, ¿no? De unificar, es decir, que todas las bandas sonoras de superhéroes suenen a todas iguales, Son como si igual, lo hiciera claro. un compositor, ¿no? Yo creo que tenemos que defender eso, porque ante todo, aunque sea una industria y aunque estamos creando y estamos haciendo algo, aportando nuestra visión personal, y yo creo que el compositor de cine visual tiene que defender eso, ¿no? Defender que es ante todo un creador, ¿no? Y Efectivamente. después, para un bien mayor que es en la producción, ¿no? Pero me refiero que yo creo que solo desde ese punto de vista puedes aportar, ¿no? Tu grano de arena. Es que me Ujú. pasó, me pasó el otro día viendo Inferno, que no lo había visto. Escuchaba Ujú. la banda sonora y digo, es Hans Zimmer. No, Claro. no lo busqué, digo, es Hans Zimmer. Esperé a los créditos, al final de los créditos, porque la música, por lo que sea, tienes que esperarte al final. Hans Zimmer, digo, efectivamente, pero porque escuchar una nota suya. Y eso me pasa con, Ujú. con- con un montón
de músicos, de las bandas sonoras, pues lo que tú dices, tienen su sello personal. Y Con sí, Thomas Newman, no sé si te pasa. Con Thomas Newman, las dos primeras notas, primer acorde de Thomas Newman, porque es también... eso es. Aunque para sello personal el que dejaste con tu estreno mundial de Sinfonía Bergantiños. Sí, sí, la verdad es que es una idea. Yo soy de Coruña, pero me crié en un pueblecito cerca de aquí, que es Carballo, cerca de Coruña. Y hace muchos años, mi padre, que ya falleció hace 10 años, pues me dijo, hijo, tienes que dedicarle una obra, una sinfonía a esta tierra, ¿no? Que es Carballo, que es Carballo, es eso, es la capital de una comarca bastante grande, ¿no? La Costa Sí, da Morte, que es Bergantiños. Está Lase, está Malpica, son pueblos, más pueblos donde se rodó Clanes, por ejemplo, ¿no? sí, Es una zona marinera y y que tiene unos paisajes naturales increíbles. Y bueno, entonces me propuse componer esta sinfonía el año pasado. Dejé, en este caso, como tú dices, dejaba tiempos mientras estaba componiendo bandas sonoras, tiempos que tenía un poco más tranquilos para decir, solo voy a componer partes de la sinfonía cuando esté realmente inspirado y que me guste, no dedicarle cariño a eso, ¿no? sí. Y muy bien, la estrenamos ayer por la tarde y fue fenomenal, fue muy bien, a la gente le gustó mucho y nada, ahora dentro de 2 semanas la mezclaré y la quiero también mezclar en Dolby Atmos, porque mira, aprovechando que un técnico también trabaja en Dolby Atmos Sí. y con las plataformas como iTunes puedes colgar música en ese formato, pues la editaremos en mi sello en BMG, la editaremos ahí y a ver qué tal. Pero bueno, me he quedado muy contento porque el estreno fue muy bien y lo pasa que lo pasamos fatal porque estuvo todo el día, fue el aire libre, Sí. un gran escenario al aire libre, y nos pasamos el día mirando para el cielo porque llovía, paraba, y claro, y hubo momentos que pensamos en abortar en abortar la actuación, pero me refiero que al final pudo hacer y muy bien. ¿Se siente un vacío cuando se lleva preparando un montón de tiempo una obra y se muestra y ya esa obra ya pasa a ser de los demás? Sí, yo creo que sí. Está muy bien la pregunta porque sí que ocurre un poco, ¿no? Ocurre un poco que cuando un poco deja de ser tuya y compartirla. Además, como en este caso, pues tenía ese complemento tan emocional, ¿no? Que era el homenaje a la tierra de mi padre y de mis abuelos y que también la recepcionaran también, pues sí, yo ahora ya siento que que ya es de ellos esa obra y que, pero sí, tienes un poco sentimiento de abandono, ¿no? De decir, ostras, Sí, este hijo ya ha partido, ¿no? De lo del nido vacío, que le llaman. sí, Pero sí, sí que es, porque, claro, más en mi caso, yo me implico mucho emocionalmente en mis proyectos, ¿no? sí. Lo hago con bastante ilusión siempre. Y como ahora ocurre con Clanes, ¿no? Cuando estás trabajando más en Clanes, es una serie que tuve casi 7 meses trabajando en ella, pues cuando realmente dices, ah, ya está, ya se acabó y tal, pues bueno, cuando estás acabando dices, bueno, a ver cuando la acabo ya y puedo hacer otra cosa, pero es cierto que cuando vas, por ejemplo, hoy al estreno, al preestreno, a la premier, pues da un pelín de tristeza, ¿no? Es decir, bueno, también está también la ilusión de que a ver si se hace segunda temporada y va muy bien y tiene una continuidad, que a mí me encantaría, ¿no? ¿Esperamos entonces a que al estreno de Clanes para hablar de esa segunda temporada o ya el guión ya pide ser continuado? Sí, yo creo que está pensado el guión no es una miniserie, es una serie que podría tener continuidad, pero está pensada para eso. Pero bueno, en ese aspecto las series, las plataformas lo tienen claro, ¿no? Es cuando estrenan, después hay que ver qué recepción tiene el público y a partir de ahí pues se piensa en una segunda temporada, se piensa, ¿no? Ellos, obviamente es una empresa y un negocio y tienen que hacer números. Pues ahora es el turno del espectador que disfrute de Clanes, que se abrace esa serie para desconectar ya de la semana, porque que se estrene un viernes para mí es el mejor plan que una película, que una serie. Se estrena los viernes, me encanta. Me encanta porque estás deseando que llegue el viernes ya de por sí y que se estrene una serie que estás deseando ver el mismo día es el doble de ganas. Sí, totalmente, totalmente. Así que te deseo muchísima suerte en este estreno, una buena acogida en la premier, que también la hacéis en A Coruña, Sí, sí. y desde casa se ve todo con mejores ojos. Así que
Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.